Hola amigas y amigos de YouTube, soy el profe Fabián. Bienvenidos a este canal, Le Mathematique. Hoy vamos a revisar cómo se puede construir una demostración de límites para una función racional. Además, veremos gráficamente cómo funciona la interacción del epsilon y el delta utilizados en la demostración. Comencemos. Para iniciar nuestro ejercicio de límites, lo primero que tenemos que recordar es cuál es la definición de límite. Entonces, sea f de x una función con dominio m y sean a y l que pertenezcan a los reales, diremos que el límite de la función f de x cuando x se aproxima a es el número real l si dado epsilon mayor que 0 existe un delta que depende del número y del epsilon mayor que 0, tal que si se cumple esa primera desigualdad, que 0 debe ser menor que la diferencia entre x menos a en valor absoluto menor que delta, entonces la diferencia en valor absoluto entre la función y el valor que estamos suponiendo que es el límite debe ser menor que epsilon. Entonces ahora vamos a hacer ese mismo ejercicio de demostración pero con una función racional. En este caso vamos a usar la función 3x más 4 sobre 2x más 5. El ejemplo dice, utilizando la definición, demostrar que el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 4 sobre 2x más 5 es igual a 1/3. Para ese desarrollo, pues vamos a anotar o a identificar esos términos que aparecían en la definición de límite y que estarían asociados para este problema particular. Entonces, en nuestra definición de límite nos mencionan tres elementos. El punto A, donde se quiere evaluar el límite, que en este caso sería menos 1. La función en la cual nosotros vamos a evaluar el límite, que es la función 3x más 4 sobre 2x más 5, y el valor del límite, o el supuesto valor del límite, que sería 1/3. ¿Listo? Tomando esas tres herramientas y colocándolas en la definición del límite, lo que nos quedaría sería lo siguiente. Que lo que debemos demostrar es que dado epsilon mayor que 0, existe un delta que depende del valor de menos 1 y del valor epsilon, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos menos 1 es menor que delta, entonces la diferencia en valor absoluto de ese f de x menos l, que sería en este caso igual a valor absoluto de 3x más 4 sobre 2x más 5 menos 1/3, esa diferencia tiene que ser más pequeña que epsilon. ¿Listo? Entonces recordemos que el ejercicio de demostración se basa en reconocer o en determinar la delta que nos funcione para la demostración. Entonces antes hacemos como una predemostración, un proceso algebraico donde vamos a definir quién es ese delta, y una vez ya tengamos el delta procedemos a completar la demostración. ¿Listo? Veamos. Vamos a construir el valor de delta que cumpliría la desigualdad. ¿Listo? ¿Cuál desigualdad? La desigualdad de que la diferencia entre f de x y l en valor absoluto tenga que ser menor que epsilon. A pesar de que sea menor que epsilon, todo va a depender de la elección que demos del delta. Bien. Entonces, como nosotros queremos demostrar esta desigualdad, nosotros vamos a empezar a hacer las operaciones algebraicas relacionadas a, en este caso, la suma de las expresiones racionales y luego un proceso de factorización para determinar cuál debería ser la posible condición o la posible definición de delta que nos sirva para la demostración. Entonces, partiendo del hecho de que tenemos 3x más 4 sobre 2x más 5 menos 1/3 en valor absoluto, vamos a hacer la suma de las expresiones algebraicas. Entonces recordemos que esto se suma y se resta igual que en las fracciones. Tomamos esta expresión y la pasamos aquí a multiplicar, o sea, la multiplicamos con el denominador del otro término. Sería 3 veces el término que está en este numerador, 3x más 4. Luego iría la operación
entre las dos expresiones racionales, que sería este menos. Entonces menos, y vendría el otro producto, este término por el del numerador, o sea 1 por 2x más 5, y todo esto va a quedar dividido entre el producto de los dos denominadores. Entonces nos va a quedar 3 veces 2x más 5. Vamos a proceder a hacer la operación que está en el numerador. Entonces vamos a aplicar aquí ley distributiva. Sería 3 por 3, 9. Entonces 9x. 3 por 4, 12. Entonces más 12. Para el siguiente término tenemos menos 1. Entonces menos 1 va a entrar a multiplicar a los dos términos que están dentro del paréntesis. Menos 1 por 2x sería menos 2x. Menos 1 por 5, menos 5. Sobre. Y esta expresión sí la vamos a dejar así. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. 3 veces 2x más 5. Vamos a hacer ahora la operación de los términos en el numerador. Entonces tendríamos que 9x menos 2x es 7x. ¿Sí? Este término con este. Luego vendría 12 menos 5. 12 menos 5 es 7. 7 positivo, entonces vendría más 7 sobre 3 veces 2x más 5. ¿Qué podemos ver en el numerador? En el numerador podemos ver que tenemos un factor común que es 7. Entonces lo vamos a factorizar. Así que tendríamos que ese es el valor absoluto de 7 factor d. Si de esta expresión factorizamos el 7, nos quedaría solamente la x. Sería x. Y si de esta expresión factorizamos el 7, alguien tiene que ocupar ese lugar. Y el número que ocupa ese lugar cuando hacemos factorización es el 1. Entonces más 1 sobre 3 por 2x más 5. Listo. Propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de multiplicaciones y divisiones se puede separar como el valor absoluto de cada término. Así que tendríamos valor absoluto de 7, que es 7, por el valor absoluto de x más 1, entonces valor absoluto de x más 1, sobre valor absoluto de 3, como 3 es positivo, sería 3, por el valor absoluto de 2x más 5. ¿Listo? Y aquí vamos a organizar los términos para notar algo. Entonces, vamos a dejar el x más 1 aparte. Y vamos a dejar la otra expresión como un todo. Entonces nos quedaría 7 sobre 3 veces el valor absoluto de 2x más 5 por el valor absoluto de x más 1. ¿Y cuál es la razón de hacer esa separación? Resulta que en la definición del límite nosotros habíamos dicho que delta tenía que cumplir una primera condición. Es que 0 debe ser menor o igual a x menos menos 1, o sea, a x más 1 menor que delta. Esta es la primera hipótesis que nosotros colocamos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente esta expresión va a ser al final de la demostración menor que delta. O sea que a la larga esto tiene que ser menor que 7 sobre 3 veces el valor absoluto de 2x más 5
por delta. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Vamos a buscar bajo qué condiciones nosotros podemos asegurar que esta operación 7 sobre 3 valor absoluto de 2x más 5 es menor que una constante. Entonces, en el momento en el que nosotros podamos asegurar que eso es menor que una constante, llegaríamos a lo siguiente. Si esto es menor que una constante k, esto es menor que una constante k, pues nosotros podemos decir que k por delta va a resultar el epsilon que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos toca buscar? El k. ¿Cómo sería ese k que cumpla esa condición? ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se construiría. Para esa construcción nosotros tenemos que suponer una condición particular sobre delta. Ya ahorita lo vamos a ver en la demostración gráfica, qué es lo que significa esa suposición. Entonces, para hacer esa demostración vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que delta es cualquier numerito menor que 1. ¿Listo? El número que nosotros queramos que sea menor que 1. Recuerden que yo les dije en el video pasado que delta, pues podríamos decir menor que 2, menor que 3, menor que 5. No hay ningún inconveniente. En este caso sí lo voy a ver y ahorita vamos a explicar cuál sería la condición para la elección de ese delta. En este caso la idea es que tomamos el 1 y vamos a ver en qué punto sabríamos si el delta que escogimos si nos funciona o no nos funciona. Entonces, bajo la suposición de que delta es menor que 1, nosotros tenemos que en valor absoluto x más 1 es menor que 1. ¿Sí? Porque esto tiene que ser menor que delta. Y como delta es más pequeño que 1, por transición de las desigualdades quedaría esta expresión menor que 1. ¿Listo? ¿Cómo abrimos nosotros esa expresión? Recordemos que este tipo de desigualdades la podemos escribir como menos 1 menor que x más 1 menor que 1. Ahora, vamos a despejar la x en la mitad. Entonces vamos a mover ese 1 que está sumando a los dos lados de la desigualdad. Y como lo vamos a despejar, operaríamos con el inverso aditivo. Es decir, que en toda la desigualdad restamos por menos 1. Tendríamos algo así como menos 1 menor que x más 1 menos 1 menor que 1 menos 1. La expresión a la izquierda nos daría menos 2 menor que, estos dos términos se simplifican, nos quedaría solamente la x, menor que 0. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos que en la mitad nos aparezca 2x más 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que hace parte de esta expresión de la cual nosotros queremos hallar el k. Necesitamos que aparezca este 2x más 5 en valor absoluto. Entonces vamos a hacer que aparezca. ¿Cómo? Muy fácil. Ya tenemos la x en la mitad. Entonces vamos a multiplicar toda la desigualdad por 2 para que aparezca el 2x. Entonces haríamos esta operación. Menos 2 por 2 menor que 2 por x, o bueno, que x por 2. Vamos a dejar todas las multiplicaciones a la derecha. Menor que 0 por 2. Multiplicamos por 2 toda la desigualdad. Al hacerlo,
tendríamos menos 2 por 2, menos 4. Menor que 2 por x, 2x. Menor que 2 por 0, 0. Y luego vamos a sumar 5. ¿Listo? Entonces vamos a sumar 5 en todos los lados de la desigualdad. Entonces nos quedaría menos 4 más 5 menor que 2x más 5 menor que 0 más 5. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría? Menos 4 más 5, 1 positivo. Menor que 2x más 5 menor que 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros vamos a saber si la desigualdad nos quedó bien o no nos quedó bien. Como acá todos los números son positivos, estamos lejos de 0. Recordemos que una condición es que esto tiene que ser mayor que 0. Si nosotros elegimos un delta, tal vez más grande, un delta igual a 2, bueno, suponemos que delta es menor que 2 o delta es menor que 3, puede ocurrir que este número sea negativo. O sea que lleguemos a algo así como menos 3 es menor que 2x más 5 menor que 5, por ejemplo. Y resulta que ahí estaríamos contando la opción de que esto posiblemente podría ser 0. Pero desde el principio de la demostración dijimos que no. Entonces se presentaría una inconsistencia. Por eso en estos casos debemos tener en cuenta muy bien cómo elegimos el delta. Si nos llegase a dar algún negativo, fue porque hicimos una elección incorrecta y por tanto aparecería el 0 como opción y no podría aparecer. ¿Listo? Entonces desde aquí seguimos con la demostración. ¿Qué pasa? Que como 1 y 5 son positivos, significa que 2x más 5 también es positivo. Tomamos valor absoluto. Aquí yo puedo decir que el valor absoluto de 1, que es 1, es menor que el valor absoluto de 2x más 5. Y esto a su vez es menor que el valor absoluto de 5, que es 5. Y aquí viene un truco bien importante, muchachos y señoritas. Como nosotros queremos que 2x más 5 tenga una desigualdad, pero ese 2x más 5 no se encuentra en el numerador, sino en el denominador, vamos a dividir toda esta expresión por ese término. Entonces vamos a dividir todo por 2x más 5. Así que esto quedaría 1 sobre valor absoluto de 2x más 5 menor que valor absoluto de 2x más 5 sobre valor absoluto de 2x más 5 menor que 5 sobre valor absoluto de 2x más 5. Y esta es la principal razón por la que 0 no puede ser una opción, porque si 0 fuese una opción podríamos estar dividiendo por 0, pero estamos lejos de 0, estamos entre 1 y 5, o sea, aquí no va a haber problema con esa división. De aquí tendríamos lo siguiente, que 1 sobre el valor absoluto de 2x más 5, esta división es un número más pequeño que 1. También es más pequeño que esta parte, sí. Pero vamos a tomar la parte del 1 porque es donde tenemos la constante. Y miren lo que nos faltaría. Nos faltaría para completar esta expresión un 7/3. Entonces la idea es que para tener esta desigualdad vamos a multiplicar por 7/3 en ambos lados de la desigualdad. Entonces si multiplicamos por 7/3 en ambos lados,
llegaríamos a la siguiente conclusión, que 7 sobre 3 veces el valor absoluto de 2x más 5 debe ser una cantidad que es menor que 1 por 7 tercios, es decir, 7 tercios. Y esta sería la constante que nos serviría a nosotros. Este sería nuestro K. ¿Nos podría servir otro? Sí, no hay ningún problema, pero podríamos escoger ese. Bien. Por ejemplo, si es 7 tercios es como 2.33. Podríamos escoger cualquier número que sea mayor que 2.33, 4, 5, 20, 200. No hay ningún inconveniente. Entonces, listo. Ya tenemos nuestro K. O sea que de aquí podríamos deducir lo siguiente. Y aquí podríamos deducir que en esta última partecita es como si retornáramos acá. En valor absoluto, f de x menos l, habíamos llegado a que era menor que 7 sobre 3 veces el valor absoluto de 2x más 5 por delta, pero ya estamos diciendo que esta cifra es estrictamente menor que 7 tercios. Entonces esto es menor que 7 tercios por delta. Y si es menor que 7 tercios por delta, pues este sería el que podríamos considerar como epsilon. Y de aquí despejaríamos el delta. O sea que aquí podríamos decir que delta es igual a 3 epsilon sobre 7. ¿Listo? Bueno, ya con esto tenemos toda la información para hacer la demostración. Ahora sí, ya tenemos unas condiciones sobre el delta que hacen que dependa del epsilon, y ya habíamos visto previamente por qué delta va a depender del numerito donde estemos evaluando, ¿no? Realmente todo depende, o sea, esa demostración, esa indicación de decir que delta también depende del punto, está relacionado en que aquí, cuando arrancamos planteando la desigualdad, estamos usando el valor de A. Bien, listo. Entonces, si suponemos que delta es menor que 1, se puede concluir que K es igual a 7 tercios. Y ya con esto podemos hacer nuestra demostración. ¿Cómo así? Entonces, ahora sí vendría la demostración formal. ¿Qué nos dice? Dado epsilon mayor que 0, existe delta. Nosotros ya lo construimos, ya sabemos cómo es. Delta tiene que ser un valor, en este caso lo vamos a escoger, el más pequeño entre 3 epsilon sobre 7 y 0.7. 3 epsilon sobre 7 es por la condición de aquí. ¿Sí? Porque dijimos que delta debería tener este valor. ¿Por qué 0.7? Porque yo dije, cuando construimos aquí la demostración, que delta tenía que ser un número más pequeño. Bueno, aquí dijimos, perdón, que delta tenía que ser un número más pequeño que 1. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Si quieren escoger 0.5, 0.8, 0.9, el que ustedes quieran nos va a servir. En este caso, pues elegí 0.7. Entonces, existe un delta que sea el mínimo entre 3 epsilon sobre 7 y 0.7. Tal que, si se cumple esta desigualdad, si esta desigualdad se cumple, entonces vamos a probar que la desigualdad es menor que epsilon. La diferencia entre f de x menos l es menor que epsilon. ¿Cómo hacemos la demostración? Básicamente es volver a repetir toda esta primera parte de la operación entre las dos expresiones racionales. Entonces aquí lo voy a retomar rápidamente. Planteamos
la diferencia, hacemos la suma de fracciones, llegamos a esta expresión, que es la que tenemos por aquí. Luego separamos el término, que es 7 sobre 3 veces valor absoluto de 2x más 5 por valor absoluto de x más 1. Sabemos nosotros que valor absoluto de x más 1 tiene que ser menor que delta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que el valor absoluto de x más 1 es menor que delta. Así que esta expresión tiene que ser menor tiene que ser menor a cuando yo cambio este x más 1 por el delta. ¿Listo? Seguimos. Sabemos nosotros también que bajo las condiciones del delta, este término, todo este término, es menor que 7 tercios. Por eso podemos pasar a esa desigualdad que dice menor que 7 tercios por delta. Y como dijimos que delta debía ser el valor más pequeño, o sea, debía ser el mínimo, entre 3 epsilon séptimos y 0.7, significa que delta tiene que ser menor o igual a 3 epsilon sobre 7. ¿Sí? Si yo tengo que delta es menor que dos números, estoy diciendo, que delta es el mínimo entre dos números, estoy diciendo que delta tiene que ser menor o igual a los dos números, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar ese término. Vamos a decir que entonces delta tiene que ser menor o igual a 3 epsilon sobre 7. Y justamente aquí, si multiplicamos esto por 7 tercios, simplificamos 3 con 3, simplificamos 7 con 7 y nos quedaría epsilon. Con lo cual hemos completado la demostración. Ahora veamos gráficamente qué es lo que esto significa. ¿Cómo así que delta tiene que ser el mínimo entre 3 epsilon sobre 7 y 0.7 a medida que epsilon cambie? ¿Listo? Entonces pasemos a la siguiente pantalla. Nosotros ya logramos demostrar que para el valor de x igual a menos 1, el límite de esa función racional es 1/3. ¿Qué es lo que significa eso gráficamente? Cuando nosotros decimos que dado un epsilon mayor que 0, yo puedo escoger un número arbitrario, epsilon mayor que 0, en este momento 1.1, existe un delta, que ya miramos cuáles eran las condiciones, el menor entre 3 epsilon séptimos y 0.7, tal que si yo tomo un valor de x que esté a una distancia menor que delta, eso significa una franja vertical. Cuando yo hablo de buscar los valores de x que estén a una distancia menor que delta, estoy generando un intervalo en el eje x que lo puedo proyectar de forma vertical. Entonces estoy diciendo que todos los números x que están en esa franja, ¿listo? Sobre el eje x, van a cumplir lo siguiente, que la función va a estar inmersa en una franja horizontal de longitud epsilon, de longitud 1/3 más epsilon, 1/3 menos epsilon. ¿Listo? Estas son unas franjitas. Entonces, ¿cómo así que todos los numeritos que están en ese intervalo caen dentro de la franja moradita? Significa que cuando nosotros tomamos los valores de x que están en esa región y los proyectamos sobre la gráfica, todos esos numeritos en el valor funcional, cuando los proyectamos hacia el eje y, todos estos valores proyectados hacia el eje y, siempre van a estar dentro de esa región moradita. Y eso va a ser independiente
del tamaño del épsilon. Resulta que bajo esa situación 3 épsilon sobre 7 es 0.86, pero nosotros dijimos delta tiene que ser el valor más pequeño entre esa división y 0.7. Entonces esa división da 0.86, 0.7 es un número más pequeño, por esa razón delta se está fijando en 0.7, ¿sí? Y hasta que nosotros no bajemos el épsilon lo suficientemente de forma tal que 3 épsilon sobre 7 sea menor que 0.7, este numerito se va a mantener. Veámoslo. Si yo tengo épsilon igual a 2, sigue siendo 0.7. 1.99, 0.7. Vamos siguiendo bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y por ejemplo, en este punto, en 1.65, el valor es 0.71. Aquí sería 0.7, o sea que básicamente sería igual. Luego de eso, a medida que yo empiezo a tomar el épsilon cada vez más pequeño, pues ese épsilon va a hacer que el delta se acorte más. Entonces veámoslo. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante de la demostración? Estas proyecciones. Miren la forma en la que nosotros estamos proyectando mediante estas rectas verticales, estas rectas horizontales, el valor de la función hacia el eje Y. Entonces lo más importante es que estas proyecciones, o sea, todas estas rectas, siempre estén dentro de la gráfica o dentro de la barrera de 1 más épsilon, 1 menos épsilon. No la tienen que llenar toda. Lo que nos interesa es que todos los valores que estamos suponiendo que cumplen la condición del delta, su valor funcional siempre quede metido entre esa franjita moradita. Bueno, espero que este video les haya sido muy útil. Cualquier duda, sugerencia o comentario, te invito a dejarlo en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal. Hasta una próxima oportunidad.